Y creo que esas son las ideas del futuro. ¿El futuro cuál va a ser? El capitalismo. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerras nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los clorofluorcarbonos, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Filo de la Medianoche. Estamos transmitiendo por Venezuela News Radio 104.9 FM. Son las 9:04. Qué comienzo, pa' hermoso. Bonito. Esa canción es una de las canciones más bonitas. Esa la cantaba Chávez al principio. Recuerdo que era una de las canciones preferidas de Chávez. La llegó a cantar con Fidel. Creo allá en un Aló Presidente en Cuba. Una canción hermosísima. Quería comenzar con esta canción y con unas imágenes que conseguí por allí de dron que hicieron sobre nuestro territorio patrio. Bienvenidos todos al Filo de la Medianoche. Un abrazo, queridos camaradas, queridos amigos, camaradas del mundo, porque también nos están viendo desde afuera. Bien, estamos transmitiendo también a través de Al Filo 1959 por el canal Kik, en su canal Mario Silva García, por la plataforma Kik, en su canal Mario Silva García, por bk.com en su canal Al Filo de la Medianoche, por Odisea, La Hojilla en TV, y por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Suscríbanse a cualquiera de esas plataformas. Ayer hice un artículo, lo voy a leer ahora más tarde. El retorno a los clásicos, le llamo yo, de Hollywood. De Hollywood. Pero quería hacer, tú sabes que, quería hacer un comentario porque son las 9:06 de la noche. Quería hacer un comentario porque a mí me han dicho muchas veces, me dice, Mario, hay cosas a las que no se le debe responder. El hecho claro es que mi comandante Chávez tenía tres frases que yo las recuerdo muy bien y son frases que yo puse en práctica siempre, desde que empecé en La Hojilla en TV. Desde que empecé a hacer La Hojilla en TV. La primera frase tiene que ver con una frase latina que dice Aquilae non caput muscas, que águila no caza moscas. Pero a veces es bueno que el águila voltee y le dé un picotazo a las moscas. La segunda es que al adversario se le derrota políticamente. No con chisme. No con chisme. Y la tercera frase que tenía el comandante era mejor, decía, a veces es muy bueno atizar las contradicciones. No a veces, siempre es bueno. ¿Por qué? Porque en los debates, en las discusiones políticas, que no tienen nada que ver con los despechos personales, despechos que generalmente arrastran tipos de comportamientos erráticos, tipos de comportamientos que llegan digamos, arrastrarse en la basura, en el basural
del chismorreo, esto es bueno que nosotros hagamos, por lo menos asomemos la puntica del iceberg. Primero, ante una muy buena y nutrida delegación que vino del exterior, ¿verdad?, sobre voces del mundo, muy necesaria. Nosotros estamos haciendo unos muy buenos foros, de encuentro y debate, en donde vienen de todas partes del mundo, con sus ideologías, tenemos diferencias, perdón, tenemos una serie de cuestiones, pero en su efecto vienen, constatan, que es lo más importante, la situación en Venezuela, y obviamente estas voces del mundo eran una manera de también atraer todo lo que es la comunicación mundial para, para que la gente lleve sus impresiones con respecto a Venezuela, independientemente de que algunas de esas opiniones se vayan tergiversadas o que las quieran tergiversar. Pero no importa. Eso es lo de menos. Lo importante es que el grandísimo número de asistentes a ese congreso, a ese foro mundial, un foro mundial realmente. Venezuela se ha ido convirtiendo en un centro mundial de recepción de opiniones muy diversas. Nosotros, así como llegan los compañeros del mundo, aceptamos opiniones, ¿verdad? Siempre y cuando esas opiniones, y las pongo en su justa validez, siempre y cuando esas opiniones, incluso las críticas, sean constructivas. Y no que incluso siendo apoyadas por gente nuestra, porque la que uno dice que es gente nuestra, pues, terminen convirtiéndose en una especie de boomerang, porque eso va en contra de quien participa y quien dejó que se participara en ese tipo de cosas. Repito, solamente estoy enseñando la punta del iceberg, pero es la última vez que la enseño. Es la última. El caso específico es que en esa asomadita de punta del iceberg se actuó no solamente con un chauvinismo rampante, ¿no? Chauvinismo del más descalificado. El chauvinismo es más o menos así como ustedes son extranjeros, ustedes no pueden venir aquí, no. Nosotros somos internacionalistas por esencia, antiimperialistas, socialistas, y somos ante todo revolucionarios del mundo. Y quien venga a emitir opinión, incluso crítica, nosotros la atendemos. Decir aquí nadie me viene a darle, no, ya voy. Porque hay opiniones que son de mala fe, que ahí hubo una. Repito, estoy enseñando nada más que la punta del iceberg. Hubo una. Disfrazadita, ¿no? Pero la hubo. Pero peor fue que de aquí hacia afuera nosotros demos una muestra pequeña, nada más que en una sola frase, demos una muestra pequeña, muy, muy baja de chauvinismo. Quería hacer esa aclaratoria. En segundo lugar, hay gente que no entiende el trabajo que se viene haciendo. Hay gente que no entiende el peligro incluso que comporta una actitud de ese tipo en contra de un compañero. Estamos en una Latinoamérica que está siendo acosada, asediada por los Estados Unidos de Norteamérica y por los aparatos de seguridad de cada uno de los gobiernos que están a favor de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si nosotros exponemos a un compañero revolucionario, internacionalista, lo estamos poniendo en peligro. Y eso no es bueno. Yo recuerdo que en una reunión que tuvimos, yo di un ejemplo que es clásico y que me lo van a entender, sobre todo la gente vieja, guerrillera, de los tiempos del PRD
Nosotros decíamos que en el momento en que, y esto es una enseñanza de la guerrilla, ¿sabes? Que cuando uno iba para el monte, el compañero que estaba al lado, por más diferencias que tuviera ideológicas, incluso conceptuales, incluso emotivas, con el compañero que está al lado, porque las emociones no valen en ese momento, por más diferencias que tuviera, él tenía que confiar absolutamente en que yo lo voy a proteger, así como yo también voy a confiar plenamente en que él me va a proteger. Si eso no pasa, si existe un asomo de duda, en ese momento, un asomo de duda, se puede convertir en un problema, y un problema grave, ¿sabes? Muy grave. Luego vienen estos dimes diretes a los que ya yo estoy acostumbrado. Yo no es la primera vez que salen corriendo a tirar chismes ahí arriba. Yo no entiendo. Yo solamente hago mi programa, emito opinión, y parece que hay gente que, o despechada o no, o lo que sea, parece que no le gusta y salen corriendo a decir barbaridades que, dicho sea de paso, y esto tengo que decirlo de una vez, su comportamiento, pues deberían de verse el rabo, ¿sabes? Porque hay mucha gente que sale a emitir opinión, a tirar chismorreo, y no se ha visto el rabo de paja. No se ha visto el rabo que tiene. Y que su comportamiento es igual, o peor, ¿sabes? Porque uno tiene principios, y esos principios no se vulneran. Los principios nunca se vulneran. Nunca, jamás. Cuando yo vengo pregonando que la lucha es colectiva, lo digo con todo el razonamiento del mundo. Yo soy nada más que una parte mínima de esa masa que está allí luchando por la liberación. No solamente de Venezuela, lo voy a repetir de nuevo, de toda América Latina y todos aquellos países en África, Asia, en donde sea, que quieran liberarse. Yo soy una parte ínfima, es un grano de arena. Pero yo jamás puedo imponer mi criterio. Yo puedo originar un debate limpio, un debate político, no algo que se esconda subrepticiamente detrás por un pasillito y salgan corriendo a decir cosas que no deben decirse. ¿Verdad? Y máxime cuando se toma como cómplice a una persona que también vive el mismo despecho. No. Solamente para culminar con este comentario, estoy asomando la punta del iceberg. Yo de verdad he querido dedicar, sobre todo esta nueva etapa de La Hojilla, del filo de la medianoche, he querido dedicarle mucho, mucho tiempo, intelecto, creatividad al tema ideológico. Porque este programa no es mío, este programa es de la masa. Igual que La Hojilla no es mía, es un programa de la masa. Y el que quiera emitir opinión, que emita. Pero eso sí, vamos a ser razonables. Hagamos debate, como debe ser. Pero no salir con eso. Indirectas y todo. No. Y créanme, lo vuelvo a repetir, estoy asomando nada más que la punta del iceberg. Vamos a escuchar ahora, esperen un momentico porque tengo la lista con las letras chiquiticas, y son las 9:18. Vamos a escuchar a Agustín García Calvo, Libre te quiero yo. Están viendo y escuchando Al Filo de la Medianoche, transmitiéndose por Venezuela News Radio 104.9 FM. Son las 9:25 de la noche. Decía yo que ayer yo escribí un artículo, anteayer creo que fue. Déjame ver acá.
sí, anteayer. Bien interesante porque abordé un tema que a veces nosotros no vemos, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que agarra y quiere llegar un domingo y se pone a ver Netflix, ¿verdad? Y entonces aborda Netflix, entonces, qué bueno, y esto vamos a ver una de acción, vamos a ver tal, una ciencia ficción y todo. Yo me he dado cuenta que estos señores de Netflix, vista que muchas producciones afamadas, ¿sabes? Con todas sus variaciones, pues, con todo su piquete que traen, estas producciones como algunas producciones de guerra, sobre todo, fueron, digamos, mostrando una verdad, digamos, no tan evidente, ¿no? Pero sí una verdad de lo que significa el gringo cuando va a la guerra y lo que pasa allí cuando va a la guerra. Últimamente, porque hay quien edulcora esa guerra, y últimamente ellos han tomado sobre todo a una persona que es productora, directora y ha ganado Oscar y todo, Tom Hanks se llama. Él tiene varias películas en donde Forrest Gump es una, en donde edulcora al ejército o a la Armada norteamericana. También él tiene otra película más que Buscando el Soldado Ryan, o Buscando, creo que es algo así, o Salvando, Rescatando al Soldado Ryan, y otras en donde edulcora, pues, pone a los héroes, pues, a lo que viene haciendo Donald Trump, pues, que trata de convencer al mundo de que, bueno, si no hubiese sido por Estados Unidos, los nazis hubieran llegado hasta Washington. Entonces, el tema número uno, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, es que no nos damos cuenta qué es lo que está detrás. ¿Qué hay detrás de toda esta manipulación y este retorno a ese Hollywood edulcorado, ¿no? Esta producción que se llama El Pacífico de Tom Hanks es del año 2010 y estamos hablando 15 años más tarde Netflix la toma y la saca al aire, ¿no? Quería leerles una parte, a leerle el artículo. El retorno a los clásicos de Hollywood. En estos tiempos de tan confusa percepción de la realidad enredada en pequeños capítulos reaccionarios, reactivos, manipulados, agendados que aparentan ser inocentes desvalorizaciones vistas desde influencers que esculpan a la gran maquinaria expendedora de experimentos destinadas al control social, pareciera que el caos va determinando nuevos elementos preocupantes para el control económico mundial y la justificación sempiterna de la industria militar como solución final a los problemas de esta nueva mutación del capital, cosa que ya no les es tan fácil imponer, sobre todo en la masa o en las masas europeas que fueron llevadas en rebaño a mantener un equilibrio aparente de justicia social, producto de la expoliación de los pueblos denominados del tercer mundo, a la depauperación de sus condiciones salariales y pensiones y al enfrentamiento no gratuito, excusa perfecta para el fortalecimiento del fascismo que se quedó en las rendijas europeas, con la migración en varios bloques provocada por esa expoliación imperialista. En consecuencia, el bien y el mal, sin tonos grises, porque así trabajan ellos, son maniqueos, ya no es tan potable a las grandes masas receptoras que fueron bombardeadas con producciones cinematográficas antibélicas como Apocalipsis Now o Pelotón, entre otras, para ser luego edulcoradas con un pequeño toque de neoingenuidad gringa a lo Rescatando al Soldado Ryan o Forrest Gump. Esa narrativa de ocultar los objetivos a futuro no son nuevas y fueron utilizadas por tirios y troyanos. Estoy hablando de ambos bloques, ¿eh? Tirios y troyanos. Al lanzamiento de selecciones del Reader Digest se lanzó Sputnik como contraofensiva a la propaganda antisoviética y anticomunista. Y se copiaron los mismos esquemas y las narrativas a la inversa.
a la contraparte de la revista Life, salió en circulación la revista Ogoniot, pequeña llama. Igual calidad, pero menos reconocida. Lo cierto es que no ha habido cambio significativo en los guiones de ataque y respuesta. Sin embargo, el daño que ha producido a la humanidad podría ser irreversible, más por la falta de voluntad política de las potencias emergentes y no por desconocimiento, que siguen repitiendo esos guiones para alcanzar el poder hegemónico, que por entender que la única manera de alcanzar alguna solución en este mundo finito pasa por entender, respetar y aplicar las leyes de la naturaleza que podrían ser definitorias en la manera de pensar del ser humano, la dialéctica marxista. Hoy estamos asistiendo al derrumbe moral y ético del ser humano. Es paradójico cómo se ha normalizado sabernos mandoneados por pederastas, corruptos, narcoadictos, narcotraficantes, corruptos, criminales y genocidas, todos analfabetos estructurales, que han convertido la política mundial en una especie de farándula bizarra, entretenida, divertida y sin remedio, porque es la narrativa espumosa. Espera un momento para acá, pues se me murió. Ajá. Es la narrativa espumosa que debemos aceptar en medio de una lluvia radioactiva permanente de chismecitos que en apariencia no tienen relación, pero que nos obliga a sacar las manos, de esa espuma que queremos escrutar y nos pasan a un siguiente capítulo más bizarro que el de hace pocos minutos, porque cada segundo cuenta en esta diarrea de diversiones. Las nuevas tecnologías han logrado que no podamos acumular la información necesaria para discernirla y confrontarla. Y sería iluso tratar de hacerlo, cuando la competencia entre el cerebro humano y ese cerebro global colonizador puede acumular y generar cantidades masivas de datos con predicciones de que el volumen global de datos alcanzará a los 181 zettabytes en 2025, lo que equivale a billones de gigabytes. Disculpen, me mareó saber en el peo en que estamos metidos, pero más nos debería preocupar quiénes son los que manejan esta capacidad casi infinita de recursos como para extinguirnos o llevarnos a la edad de piedra y balbucear pendejadas en una cueva del paleolítico del futuro. Cuando nosotros metemos paleolítico del futuro en la inteligencia artificial se vuelve loca. Dice, eso es imposible. No, sí es posible. Sí es posible que vayamos al paleolítico del futuro. En fin, retomo. Netflix, que sí, como todas las plataformas de entretenimiento, no está puesta solo para divertirnos, ha relanzado una serie de 2010, El Pacífico, producida por Tom Hanks, experto en edulcorar la gesta heroica gringa en la Segunda Guerra Mundial. No sé si como respuesta o acompañamiento del mitómano pederasta que hoy regenta la Casa Blanca y quienes siguen deseando borrar la gran victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Como ya son repetitivos y cansones los escenarios del día D y la gloriosa participación, gloriosa entre comillas, de los gringos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las idílicas violaciones amorosas a que sometieron a media Europa y que trataron de ocultar en CinemaScope, resucitaron la guerra contra Japón. Todo un sentimiento patriótico americano contra esos amarillos, porque le dicen así, muy americano contra esos amarillos, muy importante, no había mujeres que violar, ahí en el Pacífico, según en la película, según la serie, no había mujeres, hasta se extrañaron cuando se encontraron en Estados Unidos, decían, pero en Japón, ¿no? En Japón yo no vi nunca una mujer, imagínense. Fue una cosa terrible para los combatientes gringos. Dice, y la cereza de la torta, solo mencionaron al voleo que lanzaron 2 bombas que, textualmente, lo dicen, pulverizaron a miles de amarillos, que luego en Vietnam serían denominados Charlies. En fin, parece que la
idea fue resaltar la dureza de la guerra contra Japón, fue, según Tom Hanks, no resaltar lo suficiente por el marketing de Hollywood, y por supuesto no se habla nada de la definitiva participación de la URSS en la derrota del Japón y el innecesario genocidio provocado por la demostración de poder gringa al lanzar las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué no me serán tan ajenas estas ecuaciones matemáticas de la explotación intencional de las emociones en masa? Y es que puedes emocionarte con algunas excepcionales producciones de Hollywood, incluso sospechando que la intencionalidad pueda ser al menos alienante. Pero no es menos cierto que igual pasa al emocionarse con las excepcionales producciones del campo socialista. En las primeras, apuestas a que la masa, bajo las condiciones del capitalismo salvaje, despierte y redefina los objetivos políticos. Sabemos que no son la mayoría, pero es una apuesta válida al fin. En la segunda, existe un problema geográfico-cultural que se impone subrepticiamente y a las que tampoco escapan las producciones latinoamericanas, por hacer un ejemplo. Pues prevalece la militancia revolucionaria y nos encontramos con una minoría notable de la masa que quiere hacer entender su posición militante en la mayoría de las ocasiones distante de las emociones culturales que prevalecen en sus espacios de trabajo. Y pienso que cometemos el error de imponer criterios que a la postre generarán en el menor de los casos apatía e incomprensión. Peor aún, se empezará a repetir el guión emotivo cultural impuesto por Occidente, que degenerará en el oportunismo y egocentrismo que prevalece en las prácticas reformistas. Léase bien, en detrimento y desplazamiento de los muy pocos cuadros que tienen la posibilidad de ver más allá del marketing panfletario. Lo malo se aprende en un minuto y lo bueno nos cuesta la vida. Y eso que no quiero extenderme a los daños terribles y el retroceso que impone el reformismo al encontrar nuestras brechas existenciales y el pobrísimo elemento intelectual que esgrimen para imponerse y naricear a las masas. Cada uno de nosotros cargamos con esa rémora del pasado y tenemos 2 opciones: claudicar o seguir dándonos de topes contra el sistema imperante. Todas las demás opciones son brumas, consecuencias justificadoras de la derrota o incomprensiones lógicas de la utopía. Cada quien terminará eligiendo y sopesará las pérdidas que acarreen, porque en ambas opciones las pérdidas son inevitables. Asumirlas siempre será una opción personal. Hay algo que nosotros no vemos. Nosotros encontramos que incluso hasta la prensa aliada, la prensa nuestra aliada, se convierte en prensa reactiva y responde con los mismos elementos de guiones que tiene la prensa occidental. No inventa nada nuevo. No va al quid del asunto. Es decir, ¿por qué la prensa occidental está mostrándonos X circunstancia o situación o evento y qué hay detrás de ese evento? Explicarlo sería lo conveniente, pero no. Nosotros respondemos reactivamente. Y cuando respondemos reactivamente, por muy mala suerte, terminamos respondiendo, y así que decirlo, le terminamos haciendo el juego a la prensa occidental, es decir, a la cultura occidental. Vamos a escuchar ahora a Nana Mouskouri, Los tiempos de las cerezas. Son las 9:43 minutos. Fíjense de lo que estaba hablando ahorita. Ahorita tengo un análisis que sale
en Misión Verdad, que tiene que ver algo con esto, porque nos aplican las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales criminales. Y luego es que vamos entendiendo qué es lo que provoca. Dice, la maquinaria asesina de las sanciones causa 500,000 de muertes al año. Dice que en el siglo XXI las sanciones económicas se han convertido en un factor decisivo de mortalidad. Un estudio publicado el 25 de julio de 2025 en The Lancet Global Health estima que estas medidas causan 564,000 muertes adicionales cada año, más de la mitad en niños menores de 5 años. La investigación está dirigida por unos economistas. Desde 2010 hasta 2022, 25% de los países del planeta sufrió al menos una vez algún tipo de sanción impuesta por Estados Unidos o por la Unión Europea. Dice, bajo el eufemismo de medidas restrictivas, la Casa Blanca ha institucionalizado el asedio económico como arma de destrucción masiva de bajo costo político. No necesita congresos de autorización, no expone tropas propias y gracias al monopolio mediático tampoco llena las pantallas de cadáveres. Dice, ese velo de normalidad es parte del dispositivo. Al marcar un país como amenaza inusual, la cláusula administrativa que habilita el decreto sancionatorio en el sistema legal estadounidense, Washington lo empuja fuera del circuito bancario global. La fuga de divisas, la ruptura de las cadenas de suministro, el colapso presupuestario se traducen en hospitales sin insumos, plantas eléctricas paradas, sistemas de agua que fallan por falta de cloro o tubería. El estudio de Lancet demuestra que cuanto más tiempo se prolonga el embargo, más se dispara la mortalidad. En el caso de los lactantes, la tasa sube 10 puntos logarítmicos cuando el bloqueo supera los 7 años. Entonces, cuando ustedes ven que se arrancan, y nosotros somos reactivos ante eso, y nos dicen, ustedes son una dictadura, y nosotros agarramos y empezamos a sacar videos, diciendo, nosotros no somos dictadura por esto. Nosotros no somos dictadura por esto. Nosotros no somos dictadura por esto. Pero se nos olvida algo. Decir, no es que nosotros no somos dictadura, que no te lo voy a responder más, no. Sino las medidas coercitivas unilaterales que tú estás lanzando contra el país, Gringolandia, ocasionan esto. Es una contraofensiva con la verdad. Es una contraofensiva con números, con realidades. En un hospital, entrando a un hospital y viendo, ¿por qué faltan insumos? Yéndose al ministerio que trae, al Ministerio de Salud, o al ministerio que trae de importación o exportación, que trae los insumos. ¿Cuánto ha sido la rebaja en la llegada de insumos a Venezuela? Número, hermano. Y traer un experto. La FAO ahorita vino. Así que Venezuela otra vez tiene plena capacidad de alimentación. Así como traen a la FAO, traemos a alguien, pero hay que responder, es no darle continuidad a lo que ellos están tratando de hacer. Ese es el problema. Creo que ese es el error. Seguirle dando continuidad al ataque. El Esequibo no es de ustedes. ¿Cómo que el Esequibo no es nuestro? Y se agarra, se responde y se hace lo que se hizo. Referéndum, el Esequibo es nuestro, punto. Aquí está. ¿Por qué? Porque en la bruma que ellos montan, que nosotros nos convertimos en respondones, en reactivos, en esa bruma nosotros nos perdemos. Y al final, generalmente, enredamos las cosas. Entonces llega la gente y dice, ¿pero será o no será? Pero es que no entiendo esta parte. ¿Por qué no? No, hay que ser muy claro. Decimos, tú sabes, pues tú no tienes pan. Bueno, vamos a ir al ministerio, donde se recibe, por ejemplo, el trigo. X. Estoy dando un ejemplo hipotético, no estoy hablando de nada real. Sino, vamos allá. ¿Cuánto usted recibió de trigo el año pasado? Tantas toneladas. ¿Cuánto recibe ahorita? 1 tonelada. Aquí está. Digo, ¿no?
siempre y cuando sea responsabilidad real de la medida coercitiva, mosca. ¿Sí? Pero hay que agarrar y llevarle. Para poder responder tienes que llevarle elementos que le respondan a eso y les cambie la narrativa. Les voltee la narrativa. Porque si agarran y te utilizan como 10.000 influencers diciendo sí, porque Nicolás Maduro es dictador, sí, porque Diosdado Cabello es dictador, sí, porque el otro es dictador, sí, porque el otro es dictador, tienes a 20 al mismo tiempo diciendo que somos dictadores. No, obvien eso. Abran esa cortina, ¿sabes? Venga acá. Y decir así bien claro el imperialismo. Mira, aquí tienes. Aquí está tu dictadura. Digo yo, no sé. Son las 9:49. Ahora vamos con Ana Tijoux y el coro Infanto Juvenil de Villarrica. Rueda. Son las 9:53 de la noche. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche. Están ustedes viendo y escuchando al filo de la medianoche. Fíjense ustedes que por aquí aparece en otra Misión Verdad, ha sacado muy buenos análisis. Recomiendo, de verdad. Estados Unidos avista un tsunami de recesión por su guerra comercial. ¿A quién le conviene ese tsunami? Dice, en lo que va del año 2025, el mundo asiste a una nueva escalada en las tensiones comerciales impulsadas por Donald Trump. El presidente estadounidense ha reanudado su cruzada proteccionista con una serie de tarifas arancelarias que afectan no solo a quienes considera a sus adversarios como China, sino también a aliados tradicionales como la Unión Europea. Esta política comercial, lejos de ser un simple ajuste coyuntural, se inscribe dentro de una crisis estructural del capitalismo estadounidense que viene gestándose desde hace décadas. Sin embargo, en la actualidad ha desencadenado una serie de pronósticos económicos sombríos para ese país. El Wall Street, analistas de Wall Street dicen que las instituciones financieras como la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL y diversos economistas advierten que Estados Unidos enfrenta un escenario similar al del 2008. No, si le han corrido la arruga como no tienes idea. Más bien, cada vez que Donald Trump abre la boca y le abre los mozos y le abre todo, eso es así, una montaña rusa. Saquen cuenta, ¿por qué a pesar de todas estas valoraciones negativas de hacia dónde va el sistema financiero mundial, sistema especulativo mundial, a pesar de todo eso, todos los años disminuye la cantidad de 1.000 millonarios, ¿verdad? Y suben la cantidad en fortuna. Fortuna especulativa. Ahí no hay producción. Desindustrializados completamente. No hay producción. La debacle norteamericana en este momento es eso. Es eso. La desindustrialización total y el juego en las bolsas de valores. ¿Quiénes son los principales afectados? Cuando usted le clava, chique, mire, si usted agarra y le clava un interés del 50% de un país que le está exportando materia, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita, pues, con el cobre, ¿qué usted cree que va a hacer ese país? ¿Usted cree que el país va a agarrar y va a decir, está bien, yo pago el 50% y listo? No, él va a subir el precio. Eso dispara los precios de la materia prima. ¿Y a quién va a afectar finalmente ese precio de la materia prima? Va a afectar al país que lo está recibiendo, que es donde se supone que tratan de industrializarse. Eso es mentira, no se están industrializando. Más bien Estados Unidos ha ido creciendo en la compra de productos ya elaborados, ¿sabes? Productos elaborados. Más bien eso. Todavía nada, no tienen posibilidad. Miren, quería ponerles, ustedes saben, en el año 2019, cuando comenzaron aquellas movilizaciones bien grandes, bonitas, en Chile,
¿verdad? Quería ponerles algo sobre el derecho de vivir en paz cantado en las calles. Y luego a Vivir Quintana cantando esa canción Sin Miedo, que es bien bonita. Tienen que ver esa época. Y sobre todo, porque últimamente hay nuevos procesos de movilizaciones que tienen a esas elecciones chilenas, las tienen contra el piso. Ya la gente no confía en eso. No confía en esos eventos electorales. Hay gente que va a decir, bueno, votar es lo menos malo. No, precisamente lo menos malo es votar. No, lo que hay que hacer es no votar. Pues esas son unas elecciones de circo, ¿sabes? De circo. Vamos a escucharlos, pues. Rueda. Están viendo ustedes Al Filo de la Medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM. Son las 10:05 de la noche. Le damos la bienvenida a la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Mandamos una felicitación, un saludo a Jonathan Martínez, Peter Carrión, David Vegas y a su presidente Simón Arrechidier. Fíjense ustedes, estábamos hablando del tema del estallido social en Chile. Cuando ustedes meten la inteligencia artificial, ya no pueden ocultarlo, ¿no? Dice aquí el estallido social en Chile, que comenzó en octubre de 2019, fue una serie de protestas masivas y disturbios civiles que sacudieron al país. Se originaron por el alza en la tarifa del transporte público, pero rápidamente escalaron por el alza en la tarifa, por manifestar el descontento generalizado con las desigualdades sociales y económicas heredadas de la dictadura y mantenidas durante la democracia. ¿Cuál democracia? Las protestas involucraban a diversos grupos sociales con énfasis en jóvenes y estudiantes y se caracterizaron por manifestaciones masivas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos e incendios, incluyendo la quema de estaciones del metro de Santiago, pero nos dicen aquí de violaciones a mujeres, del disparo a los ojos y todo. Ahí la inteligencia artificial está bien alimentada. Entonces seguimos más abajo, desigualdad social y económica. El modelo económico chileno, que profundizó a las desigualdades heredadas de la dictadura, fue un factor clave. Se criticaba la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y pensiones dignas. No, y hay una desigualdad. Hay una clara y evidente división de clases, pero terrible, ¿saben? Terrible. Insatisfacción con el sistema político. Las protestas también fueron un reflejo de la falta de confianza en las instituciones políticas y la demanda de reformas estructurales. Hay un pueblo en las calles. Y lo tienen callado. Lo tienen callado, los medios de comunicación no lo sacan. Dice, las protestas comenzaron con manifestaciones pacíficas, pero rápidamente se tornaron violentas. El derecho legítimo a la violencia que tiene el pueblo. Vamos a quedar claros, de las manifestaciones normalitas que salieron primero a la calle, hubo una represión que se fue intensificando, ¿no? Estado de emergencia y toque de queda, por supuesto. ¿Qué pasó? La demanda por una nueva constitución que reemplazara la heredada de la dictadura se convirtió en uno de los reclamos centrales de las protestas. No hubo nada de eso. Rechazaron 2 veces la posibilidad de una constituyente para cambiar la constitución de Pinochet. Y todavía hoy, ahora sí, hasta con una ley antiterrorista firmada, ¿verdad? Firmada por un gobierno de Boric. Y todavía siguen con la constitución de Pinochet. Cosas vederes, don Sancho. Cosas vederes. Dice que el estallido social impulsó un proceso constituyente para redactar una nueva constitución que finalmente fue rechazada por la ciudadanía. No. Eso fue una estafa. Eso fue un consenso. ¿Recordamos el consenso en España? Fue un consenso vigilado y tutelado por el gobierno norteamericano, ¿saben?
Vamos a la democracia. ¿Ustedes han visto alguna vez una democracia con monarquía al lado? ¿Ustedes sabían que la Constitución española protege al rey? ¿Protege a la familia real? Que si cometen un delito no pueden ser juzgados, según esa Constitución. Entonces, ¿de qué democracia hablan? Y ellos saltan, dicen, gritan, hablan de esa democracia que tienen ellos. La expanden. El jardín de Europa, Borrell. ¿Qué cosas vederes, don Sancho? Vamos a escuchar, porque es que uno siempre anda buscando a ver cómo provoca, atiza las contradicciones, como decía el comandante Hugo Chávez. Vamos a ponerle el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Diez, 13 minutos, estamos transmitiendo al filo de la medianoche. Están ustedes viendo y transmitiendo, escuchando a través de Venezuela News Radio 104.9 FM y la plataforma de venezuelanewsradio.com y también a través de la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Por otro lado, también lo están viendo por @alfilo1959, plataforma X, en Kik, por el canal Mario Silva García, bk.com, al filo de la medianoche, Odisea, La Hojilla en TV y Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Pensando en Chile, ¿no? Hay una cita de Lenin, que la coloqué hoy en el canal. Dice Lenin sobre el sistema oportunista de engaño, ¿sabes? Hablando de Chile, ¿ven? Dice: y en esta época de imprenta y parlamentarismo es imposible ganar el seguimiento de las masas sin un sistema ampliamente ramificado, sistemáticamente administrado y bien equipado de adulación, mentira, fraudes, malabarismo, con consignas populares y de moda, y que promete toda clase de reformas y bendiciones a los trabajadores a diestra y siniestra, siempre y cuando renuncien a la lucha revolucionaria por el derrocamiento de la burguesía. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? Por cierto, que hay gente que me ha dicho que la cápsula que sacamos en La Hojilla en TV de Federica Baselli, que estuvo, y de verdad que estuvo bien buena. Ella misma hizo la edición. Vamos a tener pronto otras cápsulas. Vamos a tener sorpresas con esas cápsulas. Sorpresas. Casi 100 palestinos murieron en ataques. Qué terrible. Sigue el tema con los muertos. En la Franja de Gaza, cerca de 100 palestinos murieron y más de 1000 resultaron heridos por ataques israelíes en la última jornada, en medio de la hambruna que azota el enclave. Tel Aviv lanza ataques mientras los gazatíes desesperados tratan de conseguir alimentos. La ONU alertó de que 1/3 de la población del enclave palestino no ha comido en días. Según el Ministerio de Salud de Gaza, unos 900.000 niños sufren de hambre y otros 70.000 presentan síntomas de desnutrición. Y sale diciendo el sionista genocida, diciendo: en Gaza, no, ellos comen. ¿Cómo que no han comido? Claro que comen. Sigue la ONU sin hacer nada. Es terrible decirlo, pero sigue la ONU sin hacer nada. Y miren, ¿saben qué da desesperación? ¿Qué hora es? Son las 10:17 minutos. Creo que se puede decir a esta hora. Que los países del mundo no tengan los cojones de buscar aterrizar allí dentro de Gaza con la ayuda humanitaria. No, pasan los aviones, sueltan a kilómetros
Pues tienen que caminar kilómetros para poder encontrar la ayuda humanitaria. Y la sueltan en paracaídas. No hay una fuerza multinacional que se meta allí en Gaza y diga, no, ya basta. Ya basta. No la hay. Es terrible. Y ahora mismo creo que acaban de... Ese es un videito que tenemos por ahí, que lo vamos a poner prontito. Compadre, búsquese el video 16, por favor. Vamos a adelantarnos con ese nada más, el 16. ¿Saben lo que hizo? ¿Por qué ustedes creen que Trump andaba preocupadísimo con el tema de TikTok? No Trump, el sionismo en Norteamérica. Y lo mismo van a hacer en la Unión Europea. Ojo, ¿por qué andaban tan desesperados con el tema de TikTok? Miren, ustedes se meten en TikTok ahorita, ustedes mencionan la palabra terrorismo y de inmediato es, ¡pum!, vuelan el video. Usted menciona la palabra sionismo y te vuelan el video. Te ponen como antisemita. Han ido apretando una censura tan grande para que no aparezcan las imágenes que se están viendo de Gaza. Porque hay algo que es verdad. Gaza se convirtió en el primer genocidio televisado, en vivo, televisado. Y es terrible. Bueno, nombraron a una señora como la que va a ser censora de los contenidos que se vayan a emitir en TikTok. Y todos aquellos que sean pro-palestinos van a ser considerados antisemitas. Vamos a ver este video para que ustedes vean. La nueva gestora de discurso de odio en TikTok se llama Erika Mindel, quien fue instructora del ejército israelí. Su función, centrarse en la moderación de contenido antisemita. Mindel trabajó anteriormente como instructora del cuerpo blindado de las fuerzas israelíes, que actualmente llevan a cabo una devastadora ofensiva genocida sobre Gaza en Palestina. Su contratación llega tras una reunión de alto nivel celebrada el año pasado, liderada por la Liga Antidifamación, ADL, una organización judía que ha sido criticada por calificar el activismo pro-palestino como antisemitismo. Mindel también colaboró estrechamente con Deborah Lipstadt, embajadora de Estados Unidos, cuya labor se centraba en supervisar y combatir lo que Washington considera antisemitismo. La embajadora es una firme defensora de Israel y es conocida por equiparar las críticas al Estado israelí con antisemitismo. El nombramiento de Mindel ha despertado grandes críticas y preocupaciones ante la posibilidad de que los usuarios pro-palestinos sean silenciados en TikTok. Son las 10:24 minutos, estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio, 104.9 FM y la plataforma nacional de Radio Nacional de Fíjense, hay algo que tenía yo previsto para acá, que tiene que ver, espérense un momentico. Se despliegue de potencia, ejercicios militares ruso-chinos, interacción marítima 2025. Comienza la cuenta regresiva para el inicio de las acciones navales de los ejercicios militares conjuntos de interacción marítima 2025 que Rusia y China desarrollarán en las aguas del mar de Japón. Los barcos y submarinos de ambos países ya arribaron en la ciudad de Vladivostok, donde se celebró la ceremonia de apertura. El entrenamiento vuelve a poner en el foco el inalterable espíritu de cooperación entre Moscú y Pekín. Y nos estaba diciendo en estos días, ¿cómo fue que dijo Trump? 10 days, 10 días. 10 días. Por ahí yo vi una declaración de Putin, que estuvo bien buena. Putin agarró y dijo, pero bueno, ven acá, esto nos están tratando de ofrecer. Primero nos decían que Ucrania no quería la guerra con nosotros. Después provocan la guerra. Nosotros vamos a la guerra
Y ahora, que saben que estamos venciendo, que estamos derrotando a los ucronazis, entonces ahora nos ofrecen Villa y Castillo para empezar a armarse de nuevo. Por cierto, muy mal armados. Nos están mandando otra vez los tanques Abrams y compañía. Rusia pone en servicio de combate el novedoso submarino nuclear estratégico Nias Posarsky. El nuevo submarino nuclear estratégico ruso llegó a la base permanente de la Flota del Norte Gazievo en la provincia rusa de Murmansk. Así lo informó el sábado el servicio de prensa de la flota. Ahorita parece que es la noticia del momento. Rusia, Kiev acepta sacrificar a sus propios ciudadanos en aras de los intereses de Occidente. Eso es verdad. Y lo peor de todo es que no van a meterlos en la OTAN. Miren, en la OTAN serán de todo, pero menos pendejos. Eso ténganlo en cuenta. Porque, aunque hay algunos locos que están pensando en que una manera de salvar a Ucrania es de lo que queda de Ucrania, que ya está vendido a Estados Unidos. ¿Eh? Ellos piensan que es metiéndolo en la OTAN. No, porque según, si vamos a los mecanismos con los que funciona la OTAN, se activaría el artículo 5. ¿Y saben qué va a pasar con ese artículo 5? Bueno, que la OTAN se activa para defender a Ucrania, es decir, habría una guerra entre Rusia y la OTAN. Ahora, el tema es, porque cuando uno dice OTAN versus Rusia, uno dice, oye, la OTAN. No, la OTAN está en este momento, gastaron casi todos los países de la OTAN en la Unión Europea, gastaron las pocas municiones que tenían, porque ahí hay la corrupción pareja, porque lo que han hecho es repartirse los reales de la OTAN, y llegó Trump, que es el que está vendiendo todo. Eso es igualito que cuando le llegó Trump a von der Leyen. Vamos a hacer un negocio aquí. Y la von der Leyen se arrodilló y le besó los pies a Trump. No solamente le van a pagar aranceles a Estados Unidos, no solamente le van a pagar aranceles, sino que Estados Unidos le va a enviar exportaciones desde Estados Unidos para la Unión Europea sin aranceles. ¿Qué ustedes esperan? Vamos a escuchar de la Orquesta Infanto Juvenil de Villarrica, Latinoamérica. Son las 10:35. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Quieren una noticia bien chévere. Ay, caramba. El nazifascismo se está destapando y feo. Hay una carta de IDEA. Usted sabe lo que es IDEA, ¿no? Una organización de los expresidentes latinoamericanos y iberoamericanos, pidiéndole a Volker Turk, alto comisionado para los derechos humanos en las Naciones Unidas, a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, Albert Randin, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y comisionados, que es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asunto: solicitud de atención y actuación frente a graves afectaciones a los derechos humanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No me lo creen. Esperen. Muy respetados señores, los firmantes ex jefes de Estado, todos fracasados, y de gobierno, miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, y o miembros del Grupo Libertad y Democracia,
Libertad y Democracia, de conjunto acudimos ante ustedes para que dentro de la órbita de sus competencias asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar al Estado constitucional y de derecho en Colombia, a la vez que evitar que se consolide una terrible injusticia que da paso a un precedente nefasto en contra del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de otros instrumentos interamericanos. La Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Se trata del caso del expresidente de la República, el santísimo, casi que beato Álvaro Uribe Vélez. Es necesario que se ampare en el derecho fundamental interamericano y humano el debido proceso y la debida defensa. Se active el monitoreo internacional del proceso. Ya voy, espérate un momentico, vean para acá. Y se activa tal. Entonces, firman. ¿Quieren saber? Todos los insignes ex jefes de Estado que firman esta carta ya de idea. ¿Quieren saberlo? Mauricio Macri, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Iván Duque, Narcoduque, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, no es el ratoncito que está en Miami, no. Osvaldo Hurtado Larrea, Guillermo Lazo Mendoza, Yamil Magua, el loco Magua, Lenín Moreno, Dios santo, dice aquí, Alfredo Cristiani, averigüen quién fue Alfredo Cristiani, les va a dar cosita, Vicente Fox, la Coca-Cola, Felipe Calderón, José María Anar, el señoritingo, Mariano Rajoy, Nicolás Ardito Barleta, Varieta es la cosa, Varieta, sí, Varieta, Mireya Moscoso, ¿saben ustedes quién es Mireya Moscoso? Yo se lo voy a decir rapidito. Fue la que antes de salir de la presidencia de Panamá soltó, que estaba preso, al comisario Basilio, al asesino Posada Carriles, y le permitió que se fuera para Estados Unidos. Esa señora, por real, por billete, imagínense, insigne señora Mireya Moscoso. Ernesto Pérez Valladares, Mario Abdo Benítez, recuerden a Mario Abdo Benítez, ese es un bolsa. Federico Franco, Juan Carlos Guasmosi, Hipólito Mejía, Luis Alberto Lacalle, ese es muy bueno. Julio María Sanguinetti, dice Juan Guaidó, dice expresidente en ejercicio de Venezuela, expresidente de ejercicio. Y Luis Fortuño, el de Juan Guaidó, no, eso le quedó del carajo. Bien, bueno, Juan Guaidó firma, es auténtica y firma. ¿Saben ustedes quién firma? ¿No saben quién creen ustedes que es el secretario general del Grupo IDEA? ¿Ustedes no recuerdan un señor que fue uno de los precursores e hizo el decreto Carmona? Bueno, Asdrúbal Aguiar. No vale. El fascismo se terminó de consolidar aquí, compadre, ahí en ese Grupo IDEA. Y tienen... Bueno, no vamos a decir qué es lo que tienen, pues no tienen nada. Vamos a escuchar una cancioncita así que nos recuerde por allá, la tierra de mi padre, ¿no? Víctor Manuel, allá arriba al norte. Vamos a escucharla. Son las 10:44 minutos. Ya voy, que lo de idea es... Se le abre boca. Fíjense. A ver si yo no tengo mala memoria, ¿no? Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión. 12 años.
La juez Sandra Heredia le concedió a Álvaro Uribe casa por cárcel. El expresidente colombiano quedará inhabilitado por más de 8 años sin poder ejercer cargos públicos. O sea, si va hasta 12 años, entonces preso. Entonces ya están anticipando que a lo mejor a los 8 años, antes de los 8 años, está suelto. Ajá. Ahora, el contexto. Esto es lo interesante. Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Repito, fue hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora, si usted agarra y pone por aquí, esto está bien bueno, déjame abrir aquí. Bien. Vamos a ver realmente qué es lo que no se le enjuició a Álvaro Uribe Vélez. Y esto me recuerda que Al Capone, uno de los mafiosos más terribles de Chicago creo que era, que mataba a sus adversarios, los mataba con un bate, ¿saben? Con un bate, hermano. Y el tipo lo llevaron a la cárcel únicamente por evasión de impuestos. Así funciona la justicia norteamericana y así está funcionando la colombiana. Eso es una burla. Eso es una burla. Veamos por qué. El veredicto del 29 de julio de 2025 contra Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal tras 475 días de juicio y con la individualización de la pena aún pendiente, no debe servir de cortina de humo. Mientras los reflectores se quedan en la novedad judicial, se desdibuja un trasfondo más grave, vínculos con el paramilitarismo, señalamientos por narcotráfico y la memoria de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su gobierno. Eso es lo que está defendiendo IDEA. La jueza Sandra Heredia declaró culpable a Uribe de fraude procesal y soborno a testigos, hecho conectado con la manipulación de declaraciones en un expediente que se remonta a 2012. La defensa insiste en su inocencia y podrá apelar. Es posible que lo suelten. La individualización de la pena se anunciará este viernes por edad y condiciones. Todo indica arresto domiciliario, exactamente como salió. Ahora, el Pacto de Ralito 2001, acuerdo para refundar la patria entre los jefes de la Autodefensa Unida de Colombia y dirigentes de la élite pública, reveló la naturaleza política del paramilitarismo. La llamada parapolítica dejó decenas de congresistas investigados y condenados por connivencia con las AUC. Muchos pertenecían a fuerzas que respaldaron al uribismo. En la ciudad de la Operación Orión, Medellín, octubre de 2002, condensó la convergencia entre fuerza pública y estructuras paramilitares. Hubo detenciones masivas y desapariciones después. La oficina del Envigado y aliados, red mafiosa nacida como brazo de cobro del cartel de Medellín, que tras la caída de Pablo Escobar se reconfiguró para coordinar combos barriales y regular economías ilegales en el Valle de Aburrá. Consolidaron el control social del territorio. Ustedes recuerdan que hubo una matazón, ¿saben? Entre ellos Pablo Escobar. Hubo una matazón y exterminio de todos los clanes, de todos los jefes de carteles. ¿Quién tomó el control del narcotráfico en Colombia? ¿Quién tomó el control? Y estamos hablando del narcotráfico. No estamos hablando de aquellos que mataron y luego los enterraron. Estamos hablando de tumbas colectivas, ¿sabes? Tumbas colectivas. Y no se ha dicho nada de eso. Salvatore Mancuso y Eber Velosa han declarado bajo juramento en Justicia y Paz sobre corredores, pactos locales, protección territorial y coordinación con autoridades para consolidar el control paramilitar en regiones como Antioquia, Córdoba y la costa Caribe. En esas confesiones mencionan directamente a Álvaro Uribe en el contexto de relaciones político-territoriales. Pero su directa responsabilidad en los falsos positivos fue terrible. ¿Sabes qué fueron los falsos positivos? Le decían a los militares, tú me traes a un guerrillero y yo te pago. Y empezaron a secuestrar jóvenes que no tenían nada que ver. Los mataban y decían, es un guerrillero.
Y el señor fue por fraude procesal y por soborno. Por eso es que decía yo, estaba recordando yo ahora mismo, que es lo terrible de esto, que un hombre asesino como Al Capone, muy, muy criminal, terminara siendo condenado única y exclusivamente por evasión de impuestos. Y por cierto, murió en la cárcel con sífilis, creo, loco. Ese tipo de justicia. ¿Ustedes imaginan toda la cantidad de colombianos que fueron afectados por esas desapariciones, por los crímenes de paramilitares, por los falsos positivos, que en este momento, ¿ustedes no creen que de verdad el pueblo colombiano siente que eso es una burla? En una jueza y lo condene, de paso que ahora va a apelar y posiblemente la apelación Uribe salga, ¿no es así? Ustedes vienen estos de idea, pobrecito Uribe, el santo Uribe, que hay que resguardarlo nada más y nada menos que con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El órgano ejecutor de un organismo tutelado por los Estados Unidos. Menos mal que ya nosotros no estamos ahí. Menos mal. Vamos a escuchar ahora a Harry Belafonte, de Yo. 10:55. Estamos transmitiendo, están viendo y escuchando por las redes y por venezuelanewsradio.com, 104.9 FM por la radio, Circuito Nacional y por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Al filo de la medianoche. Entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Uribe, el ejército colombiano ejecutó de forma sistemática a miles de civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Según estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estas ejecuciones ilegítimas, conocidas como falsos positivos, dejaron al menos 6.402 víctimas, con Antioquia concentrando una cuarta parte de los casos. Los picos ocurrieron entre 2006 y 2008, cuando las unidades militares enfrentaban la mayor presión por mostrar resultados en el marco de la política de seguridad democrática. Los expedientes judiciales revelan un patrón recurrente: cuotas de muertes, incentivos como ascensos o vacaciones, captación de jóvenes desempleados con falsas ofertas laborales, traslado a zonas de conflicto, ejecución sumaria, manipulación de la escena, siembra de armas y posterior presentación ante la prensa como bajas en combate. La JEP concluyó que estos crímenes fueron parte de una política institucional impulsada por altos mandos militares, premiada desde el poder civil. Entre las declaraciones judicializadas en procesos de verdad y reparación, el mayor general retirado Henry Torres reconoció ante la JEP haber actuado por órdenes del general Mario Montoya y bajo presiones directas del presidente Uribe. A esto se suma el testimonio de un alto funcionario del DAS en Casanare, quien declaró que la política institucional de inteligencia dependía y cumplía órdenes directas de la presidencia de la República. Dice, las propias palabras de Uribe refuerzan esa línea de responsabilidad. En un consejo comunitario realizado en 2007 en Aracatá, dijo sin ambague: General Padilla, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política cabe con lo que queda de la FARC. Por eso es que, ay hermano, Colombia, mi pobre Colombia, mi pobre Colombia. Yo repito lo que dije ahorita. Imaginen a ustedes
a un sinnúmero de afectados, familiares de las víctimas, que en este momento vieron esa condena. Y hay quienes creen que va a estar 12 años ahí metido. Eso no va a estar 12 años. Y esa juez que está haciendo eso, porque hay algo que tienen ahí, ellos están tratando de maquillar una especie de juicio. Que lo condenen por algo, pues. Pero ustedes no se han dado cuenta. Por eso es que Misión Verdad está sacando su prontuario. Porque en Colombia se habla ahorita de este prontuario. No. Eso no se dice. Eso no se habla. ¿Por qué? Porque hay que echarlo al olvido. Una de las oligarquías más asesinas. Yo diría que no solamente América Latina. Cuidado, sino América Latina y allá. Es la oligarquía colombiana. No solamente racista, sino asesina. Y podrán esgrimir los conceptos más válidos del mundo con respecto a las políticas, a una política diplomática que pueda llevar el Estado. Pero si en Colombia no hay una revolución que arrase y acabe con el poder de esa oligarquía, y sobre todo que tenga en cuenta que tiene que salir de esas bases militares y de la influencia gringa. Y aparte de eso, que tiene una fuerza armada totalmente penetrada por los gringos. Los gringos. Y es lo que hay, ¿saben? Yo siempre digo que el poder en Colombia, para tomarlo, yo sí creo en los pueblos. Yo creo que un pueblo que salga a las calles y ponga a temblar a esa oligarquía como la puso a temblar recientemente. Pero de todos modos, si esa oligarquía decidiera en un momento determinado cometer genocidio, lo va a hacer. Lo va a hacer. No le tembló la mano para no solamente permitir que gente como Uribe cometiera estos asesinatos, crímenes de lesa humanidad, sino que entraría en juego su propio prestigio de la oligarquía, entraría en juego para tratar de desaparecer a todo aquel que trate de quitarles el poder. No se crean que esto es jueguito, esto no es juego, esto no es juego. Cuando nosotros hablamos de reforzar nuestra ideología y entender más allá de la reactividad, entender qué es lo que está pasando en América Latina. Porque hay unos pueblos que están prestos a cambiar las cosas. Pero también están esos aparatos represivos pagados por las oligarquías de cada uno de esos países, esperando nada más que una orden de Estados Unidos para, por cualquier excusa, empezar a cometer genocidio. Bueno, hay un genocidio que está siendo transmitido en directo y nadie hace nada, que es el genocidio de Gaza. Y se transmite en directo todos los días. Más de 60.000 muertos. Y eso sin contar los que están bajo escombros. Todos los días 100 muertos, 150, 80, 100. Nadie dice nada. Lo dije. Cuando este gringo vea para acá abajo, hay que tener unidad absoluta en la defensa. Unidad absoluta de todos los pueblos de América Latina. Hay que tenerlo. Vamos a ver el manifiesto de Víctor Jara cantado por varios intérpretes. Rueda. Once, 9 minutos de la noche. 11, 9 minutos. Estoy viendo de
Breaking news, ¿sabes? Noticia del rompe, pues, aquí. Dice Donald Trump hoy. Trump, estamos totalmente preparados para una guerra nuclear. Y este señor fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Y otra cosa que dice aquí, para que tú veas, para dónde va. Este es bocón para adelante, ¿oyó? Bocón para adelante, dice. Trump dice que colocó submarinos nucleares cerca de Rusia para la seguridad de las personas. Dice, este es el tipo que hizo campaña en contra de la guerra. Yo quisiera saber ahorita qué dicen todos aquellos que votaron por un hombre que agarró y dijo que se gastaba mucha plata. Se gastaba mucha plata en el tema de las guerras. Ahí está. Otro breaking. Más de 1 punto. Es para que ustedes vean cómo funciona la bolsa. ¿Ven? Más de 1.1 billones de dólares desaparecieron del mercado de valores hoy en Estados Unidos. Y entre otras, te ponen aquí, entre otras, vamos a ver, está Meta, Amazon, Nvidia, Google, Apple, McDonald's, están entre todas aquí. Hay un viaje, General Electric, ¿qué más? Que uno reconozca aquí, pues. O sea, entre todas estas empresas, perdieron, y por supuesto, eso no es pérdida, eso es ganancia para ellos. Dice, más de 1.1 billones de dólares. Dólares, hermano, dólares. Es necesario aplastar y dejar de lado la teoría podrida de que con cada avance que hacemos, la lucha de clase en nuestro país debe desvanecerse más y más, que a medida que tenemos éxito, el enemigo de clase se vuelve más y más dócil. No es verdad. Es verdad, el enemigo, mire, la lucha de clase, el avance viene precisamente eso, de la lucha de clase. O cambia. Dice por acá, bueno, están las fotos que aparecen aquí las fotos que aparecen de los niños que están muriendo de hambre en Gaza. Y este para que ustedes vean cómo el discurso de odio que se le está lanzando a los nazifascistas, contra los migrantes. Vean esto. Brutal. 2 desocupas. ¿Saben lo que es un desocupa, no? Los que van y desocupan los apartamentos donde están los migrantes. Matan a un joven en Tenerife. Este 31 de julio en Tenerife, 2 individuos se entregaron en comisaría con un cadáver en el carro. Otro agredido permanece hospitalizado y se desconoce su estado. Se trata de Moisés Baute, ex luchador de kickboxing, y Jonathan Martin, portero de discoteca. ¿Qué no dice la prensa? Ambos trabajaban para Desocupa Ahora, una empresa de desalojo que opera en Canarias. Moisés Baute, alias Moy el Oreja, es el propietario de la empresa. Jonathan Martin es el jefe de operativo de la empresa. Una empresa que le pagan para eso, para desocupar a la gente. Entonces, detienen a 2 desocupas, dice aquí. Ay, santo bendito. Vamos a escuchar más musiquita, vamos a escuchar el himno de la Internacional, versión latinoamericana y del Caribe. Once, 19 minutos, estamos viendo y escuchando Al Filo de la Medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y por su plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Tengo una noticia aquí, dice: Estados Unidos doblega a Europa y ahora apunta a China. ¿Estrategia o desesperación? Esta es de línea roja. Dice: Washington impone su voluntad convirtiendo a la Unión Europea en un esclavo económico, tal cual. En Bruselas lo presentan como un paso necesario para prevenir la escalada, mientras que la Casa Blanca lo presenta como una advertencia para Pekín. Pero China
ya le paró los pies una vez y es poco probable que ceda ahora, dejando en evidencia que la línea dura consistente en chantajear a los socios es un síntoma de aislamiento más que una muestra de poder. O sea, que tú ataques a tu propio patio y que no tenga ninguna consecuencia con Rusia y con China, ¿qué es lo que están viendo allí? Hay otra noticia aquí, dice, Israel es el país más odiado del mundo, incluso en Estados Unidos. Eso no es un país, es un estado invasor. Marjorie Taylor Greene, congresista por Georgia y una de las principales defensoras del movimiento MAGA, que se está desvaneciendo, Make Again Great American. En el Congreso de Estados Unidos se ha convertido en la primera republicana en calificar públicamente de genocidio lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. En medio de las crecientes críticas internacionales a Israel, Greene también emitió una mordaz valoración de las declaraciones de su colega republicano Randy Fine, que ha apoyado el bloqueo de Gaza. Su atroz declaración solo conducirá a más antisemitismo, subrayó. Y esto no se trata de semitismo. Me da risa porque te colocan el tema semita y no es verdad. Es igual que cuando escriben el tema religioso allí, no hay tema religioso, tema de dinero. Pero tampoco hay que creer en una buena voluntad de Greene, simplemente sigue la tendencia que muestran las encuestas en torno al tema. Hizo una nueva encuesta de Gallup, reveló que el apoyo estadounidense a Israel ha vuelto a caer en picada tras la revelación en marzo de que por primera vez la mayoría de los estadounidenses tenían una opinión negativa de Israel. Solo el 32% de los encuestados aprobaba las acciones de Israel en Gaza. Y la mayoría eran votantes del Partido Republicano. Entre los demócratas, la aprobación fue solo del 8%. A pesar de las décadas de propaganda anti-iraní, como que si los demócratas también no estuvieron apoyando a la genocida. Y si a pesar de décadas de propaganda anti-iraní, solo el 38% de los estadounidenses aprobaba la acción militar de Israel contra Irán. De nuevo, la gran mayoría pertenecía al Partido Republicano. Además, por primera vez, la mayoría de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Es un genocida. Que lo vean ahora. Dice, entre los grupos de edad, solo el 9% de los estadounidenses de 18 a 34 años aprueba, solo el 9%, aprueba el genocidio de Israel en Gaza, incluso entre los mayores de 55 años. El apoyo ha caído por debajo del 50%, lo que no tiene precedentes. Encuestas y sondeos similares de múltiples instituciones demoscópicas revelaron recientemente que Israel es con diferencia el país más odiado del mundo, con un apoyo que alcanza nuevos mínimos históricos en Europa. La encuesta se realizó del 7 al 21 de julio, antes de que la hambruna en Gaza alcanzara su punto álgido. Ay, hermano. Pero nadie hace nada, ¿sabes? Mandan un avioncito que bota mientras la gente tiene que recorrer kilómetros para ir a buscar la ayuda humanitaria que les mandan en paracaídas. Después cuando llegan están los israelíes esperando, los sionistas esperando para dispararles. Es terrible. Vamos a escuchar a Sena Bonafonte y Pedro Guerra y Jorge Drexler. Gallo Negro, Gallo Rojo y otra canción más. Cuídame se llamaba esa canción. Pedro Guerra y Drexler. 11:30 minutos. La explicación sobre el minuto faltante en el caso Epstein. El FBI dice que encontró el minuto faltante, pero no lo ha mostrado. Y la fiscal dice que no, que lo que pasa es que todas las noches falta un minuto. Según la CBS, aún no está claro que muestra ese minuto y por qué falta en el video. Pero hay una opinión que es bien buena.
que la dice Jay Tapper, de CNN. Dice, Julie K. Brown, una reportera del Miami Herald que desenmascaró a Epstein en 2017-2018, le dijo a Jay Tapper de CNN a principios de este mes que en realidad había otras entradas al ala de Epstein, además de la que se ve en la cámara. Es totalmente posible que alguien pudiera haber entrado en su celda desde otra parte de esa ala, dijo. No lo sabemos, porque no tenemos imágenes de su celda. Las puertas que muestran en el video no conducen a su celda. Anteriormente se publicó una grabación de 11 horas, 11, pero le faltaba un minuto, de esa parte de la prisión donde se encontraba la celda de Epstein en el video. Se suponía que demostraba que nadie visitó al preso y que éste se suicidó. El minuto que faltaba hizo sospechar que se estaban ocultando las verdaderas causas de la muerte del financiero. Siguen dándole duro con el tema de... Por eso es que el otro está hablando, que ya mandé un submarino con armas nucleares y Estados Unidos está listo para responder con armas nucleares. Qué manera de cambiar la conversación, ¿verdad? Está bueno. Compadre, aquí lo que nosotros tenemos que decir, no, yo pongo un arma nuclear aquí, pácate, ya nadie más habla de la hojilla. ¿Qué tal? Eso qué bueno está, chico. Mira, hay una canción bien buena que tenía tiempo que no la escuchaba, de Paul Gilman, Canción en Dolor Mayor. ...11:39, 11:39. Para mí es una de las mejores producciones que tuvo Paul Gilman. No es que las otras sean malas, ¿no? Sino que esta fue una de las mejores producciones de Paul Gilman, la que hizo de canciones de Ali Primera. Recuerdo que una de las canciones... Compa, ¿recuerdas el nombre de la canción que utilizábamos para cuando la retoma de Miraflores? No te oigo. ¿Te acuerdas? Había una de las canciones que nosotros la utilizábamos, sobre todo para la retoma de Miraflores, en el año 2002, el 13, 11, 12, el 13 de abril, cuando empezaron a salir corriendo de Miraflores toda la cuerda escuálido que estaban metidos ahí. Con el tropel de caballo, sí, pero ¿cómo era que se llamaba esa canción? No recuerdo el nombre, era una canción de Ali, pero era bien buena. Esa me gustó bastante. No me quiero ir sin poner esta canción, ¿eh? Porque la canción se llama Joven Guardia y es un himno de la juventud comunista. Muy linda, ¿saben? La letra es preciosísima y quiero escucharla antes de irme. Vamos a escucharla, hermano. 11:44 minutos, estamos escuchando y viendo Al Filo de la Medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM. Creo que nos queda chance para 2 canciones, ¿verdad, compadre? La de despedida y otra más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ajá. Pero hay 2 noticias bien buenas. Esto es para que ustedes vean cómo está la democracia en América Latina, pues. Y en la OEA no van a decir nada. Llegó Bukele y dijo, así, sin referéndum, sin pasar por leyes, nada, pues, o sea, agarró, Bukele se llevó la Constitución de El Salvador, se la llevó para el baño y la reescribió, pues. Entonces ahora él se puede reelegir indefinidamente sin haber pasado por una aprobación del pueblo salvadoreño, ¿saben? Eso se llama decretarse emperador. Yo lo dije la vez pasada, cuando ese señor estaba tomando posesión del gobierno, que fue vestido como un libertador, ¿sabes? Se fue vestido con una
con laureles por los lados de todo. Yo dije, ese señor va en vía de ser dictador de El Salvador y lo echa. ¿Y aprobado por quién? Por Papatrón. Se convirtió en el carcelero de Papatrón y ahora hace lo mismo que han hecho todos los dictadores de América Latina. Papadoc, los Somoza, Trujillo, todo eso. Ahí lo tienes, pues. Ahora, falta saber si el pueblo salvadoreño va a aceptar eso. Y la otra, que otra noticia bien buena, dice aquí, informan que Milei vetó proyectos sociales aprobados por el Congreso, normas de movilidad jubilatoria y emergencia en discapacidad. El politólogo y periodista Eduardo Biol cree que es muy difícil que en la Cámara de Diputados la oposición junte los 2/3 necesarios para rechazar el veto y confirmar la decisión del Congreso. ¿Qué quiere que te diga? ¿Ustedes creen que ese pueblo no va a salir a la calle y va a ser reprimido? En este momento están preparando toda la fuerza represiva en estos países para evitar levantamientos populares. Y no van a poder. Vamos a escuchar ahora de Carlos Puebla, David y Goliat. Son las 11:50 minutos, ya estamos terminando, nos vamos a despedir. ¿Cómo ha cambiado América Latina hacia lo que veníamos diciendo hace bastante tiempo? Los gringos, a medida que, fracasaron estos gobiernos de derecha, el caso de Macri y compañía, iban a imponer a pseudo dictadores y gente que venía directo a hacer los cambios duros para mal, en contra de los pueblos. Es terrible. Habría que preguntarle al pueblo salvadoreño y a los pueblos de América Latina si van a aceptar esta imposición de pseudo dictadura. Y qué disfrazada de democracia, ¿saben? Y qué disfrazada de democracia. El tipo en El Salvador que se autonombra emperador, hermano. Así mismo. Sin paz con la miseria. Milei, como tiene mayoría, aprobando siempre y censurando cualquier tipo de ley que apruebe alguna ayuda social. Ese es el tema. Bien, nos despedimos. Estuvo en la dirección general de Venezuela News Radio, Lenín Dávila. En la producción general, Yamil Rodríguez. En el audio, Adalberto Simanca. Streaming, Leiner Solórzano. Aquí con nosotros, Julio Guerrero. Y por parte, enviamos un saludo a la gente de Radio Nacional de Venezuela, Jonathan Martínez, Peter Carrión, David Vega, y a su presidente, Simón Arrechidier. Un abrazo a todos. Se les espera el próximo martes en La Hojilla en TV y el próximo, domingo, al filo de la medianoche. Chao, nos despedimos.